¿Es el fin del Homo sapiens? Desde las ardientes sabanas africanas hasta las promesas de colonias en Marte, esta es la historia épica del Homo sapiens. Pero no es solo una historia del pasado. Es una exploración sobre si, en realidad, estamos viviendo el ocaso de nuestra especie. ¿Qué significa ser humano cuando la inteligencia artificial piensa por nosotros? ¿Seguiremos siendo Homo sapiens si nuestros genes son editados? ¿Qué nos espera cuando nuestros cuerpos se mezclen con máquinas o nazcamos en otros mundos con condiciones que jamás existieron en la Tierra? A lo largo de 9 episodios, viajaremos desde los primeros pasos de nuestra especie hasta las preguntas más inquietantes del futuro. Analizaremos la evolución desde los primeros homínidos hasta los modernos Homo sapiens, las claves que nos hicieron dominantes en el planeta, cómo la genética, la robótica y la inteligencia artificial podrían llevarnos al borde de una nueva especie, los desafíos ecológicos, sociales y bélicos que amenazan nuestra continuidad. ¿Qué cambios físicos y culturales podríamos experimentar al abandonar la Tierra? ¿Qué pasará cuando un niño nazca en Marte? ¿Será humano, pero no un Homo sapiens? Prepárate para cuestionarlo todo, porque quizá el ser humano del futuro ya no seas tú. Del barro al fuego. El nacimiento del Homo sapiens. Hace aproximadamente 6 millones de años, los ancestros de los humanos se separaron de los chimpancés. En esa línea evolutiva surgirían especies como el Australopithecus afarensis, conocido gracias al famoso fósil Lucy. Avanzamos al Homo habilis, que vivió hace cerca de 2,5 millones de años y ya fabricaba herramientas rudimentarias. Luego vino el Homo erectus, el primero en caminar completamente erguido y en salir de África. Clave evolutiva: la expansión cerebral. Con el Homo erectus comenzó un incremento paulatino en el tamaño del cerebro. Más capacidad cerebral significó mejores estrategias de caza, desarrollo social y una creciente capacidad simbólica. No fue la fuerza lo que nos hizo dominar el mundo, fue la cooperación. Fuego y lenguaje, el inicio de la revolución cognitiva. El control del fuego, hace más de 1 millón de años, cambió las reglas del juego. Cocinamos alimentos, espantamos depredadores y nos reunimos para hablar. El lenguaje fue la siguiente revolución. Compartir ideas permitió imaginar, planear, engañar y cooperar con desconocidos. Y así, hace apenas 200.000 años, surgió el protagonista de esta historia, el Homo sapiens. La revolución cognitiva, la mente que imaginó dioses y herramientas. Hace unos 70.000 años, el Homo sapiens adquirió algo único: pensamiento simbólico. Pudo crear mitos, imaginar dioses y desarrollar culturas complejas. No era el único humano. Coexistíamos con el Homo neanderthalensis, el Homo floresiensis y otros. Pero solo nosotros llevamos la cooperación a niveles sin precedentes, creando redes sociales que superaban los vínculos tribales. Cazadores cooperativos. En lugar de competir entre nosotros, nos organizamos en grupos más grandes. Coordinamos cazas, dividimos tareas, cuidamos ancianos y educamos niños como una comunidad. Esta capacidad social fue más poderosa que los músculos de un neandertal. La expansión global, colonizando el planeta a pie. En menos de 50.000 años, el Homo sapiens colonizó todo el planeta. Llegamos a Australia hace 40.000 años, probablemente en balsas primitivas. A América entramos por el estrecho de Bering hace al menos 15.000 años. Nos adaptamos a todos los climas: desiertos, glaciares, junglas. Esta expansión trajo consigo algo inesperado: la extinción masiva de megafauna, como los mamuts, y la transformación de ecosistemas enteros. La revolución agrícola, el comienzo del dominio total. Hace unos 10.000 años, la agricultura cambió la historia humana. De cazadores nómadas pasamos a sedentarios, domesticamos plantas y animales, y fundamos aldeas. Cultivamos el trigo, y el trigo nos cultivó a nosotros. Se consolidaron jerarquías, surgieron religiones organizadas, la propiedad privada y las guerras. El Homo sapiens se convirtió en arquitecto de su entorno y de sus propias desigualdades. Hemos llegado a dominar el planeta. Pero, ¿cuándo empezamos a dominar nuestro propio cuerpo? En el siguiente episodio, exploraremos cómo la genética está desdibujando la frontera de lo humano. ¿Podríamos estar presenciando el inicio de una nueva especie? La biología bajo control. El nacimiento de la ingeniería genética.
Apenas en los últimos 50 años, el ser humano pasó de descifrar su código genético a comenzar a reescribirlo. En 1953, James Watson y Francis Crick describieron la estructura del ADN. Solo 50 años después, en el año 2003, se completó el proyecto Genoma Humano. Por primera vez, sabíamos cuántos genes teníamos y qué hacían, o al menos eso creíamos. Pero lo verdaderamente revolucionario llegó en la década de 2010. La tecnología CRISPR-Cas9, una tijera genética capaz de cortar y pegar genes con una precisión nunca antes vista. ¿Qué significa editar el genoma? La edición genética ya es una realidad. Se ha utilizado para corregir enfermedades como la anemia falciforme o ciertas formas de ceguera, modificar embriones humanos, como el caso polémico en China en 2018, diseñar bebés con características específicas, o al menos prevenir condiciones no deseadas. Y esto nos plantea una pregunta inquietante. Si modificamos nuestro genoma para volvernos más resistentes, más inteligentes o longevos, ¿seguimos siendo Homo sapiens? Transhumanismo. ¿Estamos diseñando una nueva especie? El transhumanismo es un movimiento filosófico y científico que busca mejorar la condición humana mediante tecnología, no solo genética, sino también robótica, farmacológica y digital. Implantes cerebrales que aumenten nuestra memoria, prótesis biomecánicas que superen los límites físicos naturales, fármacos que mejoren la cognición, órganos sintéticos impresos en 3D. Todo esto ya está en desarrollo. Límites éticos o inevitabilidad evolutiva. Algunos científicos y pensadores alertan: si seguimos este camino, podríamos crear humanos mejorados que ya no pertenezcan a la especie original. Otros aseguran que esto es parte natural de la evolución, ahora guiada por nosotros mismos. Si el Homo sapiens fue un producto de la evolución natural, ¿qué será el ser que surja del laboratorio y la impresora genética? El dilema del posthumano. Imagina un niño nacido con un genoma diseñado desde el embrión, más fuerte, más sano, con predisposición a la empatía y con resistencia a enfermedades. ¿Ese niño será parte de nuestra especie? Paradoja. Evolución sin selección natural. Durante millones de años, fuimos moldeados por selección natural. Hoy, nos estamos diseñando a nosotros mismos, no por necesidad, sino por elección. Esto podría romper el equilibrio genético de lo que somos y convertirnos en algo completamente nuevo. Casos reales. Niños editados genéticamente en China, 2018. Nacieron con una mutación que los hace resistentes al VIH. La comunidad científica rechazó este experimento por cuestiones éticas. Terapias CRISPR en humanos, 2020 a 2025. En curso en ensayos clínicos, ya están salvando vidas. Bebés por fecundación in vitro con selección genética. Ya no es ciencia ficción. ¿Y si cambiamos nuestro ADN? ¿Qué pasa si también fusionamos nuestro cuerpo con la tecnología? En la próxima entrega hablaremos del ascenso de los cyborgs, de las interfaces cerebro-máquina y de cómo podríamos dejar atrás el cuerpo biológico para dar paso a una nueva forma de humanidad. El humano cibernético. Cuerpo-máquina. La era del cyborg y la fusión con la tecnología. La carne y el circuito. El nacimiento del ser cibernético. Hasta hace poco la idea de cyborgs pertenecía a la ciencia ficción. Pero hoy, humanos con partes artificiales integradas ya caminan entre nosotros. Brazos biónicos controlados por el pensamiento. Implantes cocleares que permiten oír sonidos. Chips cerebrales para tratar el Parkinson. Interfaces neuronales que permiten mover objetos con la mente. El cuerpo humano ha sido la plataforma de la evolución natural. Hoy, se convierte en un lienzo para la ingeniería. El cerebro conectado, de los pensamientos a la nube. Empresas como Neuralink, Elon Musk, Kernel o Synchron están desarrollando interfaces cerebro-computadora. Estas tecnologías buscan conectar el pensamiento humano directamente con dispositivos digitales. ¿Qué implica esto? Compartir pensamientos sin hablar. Acceder a Internet desde la mente. Almacenar recuerdos fuera del cuerpo. Expandir la memoria y la percepción sensorial. Esto nos lleva a una frontera completamente nueva. ¿Y si ya no necesitamos hablar, recordar o incluso sentir de forma biológica? ¿Sigue siendo humano un cerebro que funciona en parte gracias a un chip? Cyborgs del presente. Neil Harbison.
el primer humano reconocido legalmente como cyborg. Tiene una antena implantada que le permite percibir colores mediante sonidos. Tilly Loki perdió sus brazos por meningitis y hoy usa prótesis biónicas diseñadas por Open Bionics. Puede escribir, dibujar y hasta maquillarse. Más allá del cuerpo, la identidad digital. Los avances no solo tocan el cuerpo, también afectan la identidad. Cada vez más, vivimos fragmentados entre el mundo físico y el mundo digital. Avatares en el metaverso. Réplicas digitales con inteligencia artificial. Identidades virtuales persistentes después de la muerte. Ya no solo alteramos nuestros cuerpos, alteramos nuestra presencia. Cuando tu yo digital puede vivir para siempre, ¿cuál es el verdadero tú? ¿Un futuro sin cuerpos biológicos? Los transhumanistas predicen que, eventualmente, podríamos subir la mente a un entorno digital. Si esto sucede, podríamos existir como programas conscientes. Evitaríamos el envejecimiento y la muerte. Colonizaríamos entornos donde el cuerpo físico no puede sobrevivir, como el vacío del espacio. Pero, ¿una conciencia digitalizada es todavía humana? ¿O ya hemos cruzado la frontera de nuestra especie? ¿Y si los cuerpos cambian, qué pasa con el entorno que habitamos? En el próximo episodio exploraremos cómo los desafíos medioambientales, migratorios y sociales están poniendo a prueba nuestra especie. ¿Podemos adaptarnos o estamos al borde de nuestro colapso como Homo sapiens? Planeta en crisis, medio ambiente, migraciones y el límite del Homo sapiens. Calentamiento global, una amenaza que cambia la especie. Desde la revolución industrial, el Homo sapiens ha emitido cantidades masivas de gases de efecto invernadero. El planeta se calienta. Las consecuencias ya no son futuras, son presentes. Incremento del nivel del mar, derretimiento del Ártico, eventos climáticos extremos, huracanes, sequías, incendios, desplazamientos masivos por catástrofes naturales. El entorno que moldeó a nuestra especie durante cientos de miles de años ya no es el mismo. ¿Puede una especie adaptada a un planeta sobrevivir cuando ese planeta deja de parecerse al que la vio nacer? El éxodo masivo. Migraciones como mecanismo de supervivencia. En los próximos 50 años, se estima que más de 200 millones de personas tendrán que desplazarse por causas climáticas. Esto no es una elección, es una necesidad, pero también trae consecuencias. Conflictos geopolíticos por recursos y fronteras, crisis humanitarias y aumento de desigualdades, reacciones xenófobas y polarización social. La historia del Homo sapiens siempre fue la de un migrante, pero hoy nuestras propias fronteras son nuestras trampas. Pandemias y vulnerabilidad biológica. La pandemia de COVID-19 fue solo un aviso. Los virus han evolucionado junto a nosotros durante millones de años, pero ahora, con el tráfico aéreo global, la urbanización extrema y la pérdida de hábitats naturales, las zoonosis, enfermedades que saltan de animales a humanos, aumentan. La resistencia bacteriana pone en riesgo la medicina moderna. Las pandemias futuras podrían ser aún más mortales. Nuestro dominio sobre el planeta nos hizo vulnerables a sus reacciones. ¿Y si no somos la especie dominante, sino una más en la cadena? Conflictos bélicos. La autodestrucción como posibilidad. La historia del Homo sapiens es también una historia de guerras. Pero la guerra moderna cambió. Armas nucleares, biológicas y cibernéticas. Conflictos por agua, energía y alimento. Sistemas autónomos de combate, IA en guerra. Nunca fuimos tan poderosos ni tan frágiles. El fin de la civilización humana podría no venir del espacio, sino de nosotros mismos. ¿Estamos en colapso? Científicos como los del Instituto de Complejidad de Santa Fe o el Club de Roma han advertido: si continuamos con este ritmo de consumo y crecimiento, el colapso ecológico, económico y social es inevitable. La inteligencia nos trajo hasta aquí, pero ¿será suficiente para salvarnos? ¿Y si la Tierra ya no es suficiente? En la siguiente entrega exploraremos cómo los viajes espaciales y la vida en otros planetas están reconfigurando no solo nuestra cultura, sino nuestro cuerpo y evolución. ¿Podría el primer humano nacido en Marte no ser un Homo sapiens? Más allá de la Tierra, el Homo sapiens en el cosmos, el salto al espacio, nueva frontera o nuevo comienzo. Desde que Yuri Gagarin orbitó la Tierra en 1961, la humanidad ha soñado con colonizar el espacio. Hoy ese sueño está más cerca que nunca. SpaceX
Blue Origin, NASA y ESA ya están desarrollando misiones tripuladas a Marte. Se planean colonias permanentes en la Luna y bases autosuficientes en el planeta rojo. La Estación Espacial Internacional ha sido nuestro primer hogar en el espacio por más de 2 décadas. Pero vivir fuera de la Tierra no es solo cambiar de dirección, es cambiar de biología. El cuerpo fuera de casa. ¿Cómo el espacio cambia a los humanos? Los astronautas ya han demostrado que el cuerpo humano sufre profundas transformaciones en el espacio, pérdida de masa ósea y muscular por la falta de gravedad, alteraciones en el sistema inmunológico, problemas cardiovasculares, cambios neurológicos y psicológicos por el aislamiento. Incluso el ADN puede sufrir modificaciones. El caso de los gemelos Mark y Scott Kelly reveló que pasar un año en el espacio altera la expresión genética. ¿Y si vivir en otro planeta cambia lo suficiente al cuerpo como para convertirnos en otra especie? Condiciones extraterrestres. La evolución bajo nuevas reglas. Imagina una colonia en Marte. Gravedad, 1/3 menor que la terrestre. Radiación cósmica constante por falta de campo magnético. Días de 24,6 horas, pero años de 687 días. Atmósfera extremadamente delgada y tóxica. Un niño nacido en Marte crecería con diferente estructura ósea, pulmones adaptados a menor presión, tal vez piel más gruesa o pigmentación diferente por la radiación. Técnicamente sería humano, pero ya no sería un Homo sapiens como lo conocemos. El primer nacimiento fuera de la Tierra, un nuevo linaje. En algún momento, alguien nacerá en Marte. Ese evento marcará un antes y un después, porque no será una migración, será el inicio de una nueva línea evolutiva. Y con ello, surgen muchas preguntas. ¿Podrá volver a la Tierra sin riesgo? ¿Será compatible genéticamente con los humanos terrestres? ¿Qué pasará con su cultura, idioma, espiritualidad? ¿Se verá a sí mismo como terrícola o como marciano? La separación geográfica que una vez generó nuevas especies en África, hoy se repite, pero a escala interplanetaria. ¿Podemos resistir o debemos evolucionar? Algunos científicos plantean la necesidad de modificarnos genéticamente para adaptarnos a otros planetas antes de ir. Otros creen que la adaptación será natural, con el tiempo. Pero en ambos casos, el resultado es claro. El Homo sapiens que colonice Marte no será igual al que lo dejó la Tierra. Hasta ahora hemos hablado de cuerpos, planetas y tecnología. Pero hay algo más profundo, la conciencia. ¿Y si la evolución futura no es física, sino mental? En la próxima entrega hablaremos de la inteligencia artificial, la mente extendida y si algún día dejaremos de ser nosotros. La mente expandida, inteligencia artificial y el futuro de la conciencia. La inteligencia que no nació humana. Durante miles de años, la inteligencia fue exclusiva del cerebro humano. Pero en apenas unas décadas, hemos creado algo que piensa por sí mismo, la inteligencia artificial. En 1997, Deep Blue venció al campeón mundial de ajedrez. En 2016, AlphaGo derrotó al mejor jugador de Go, un juego que requiere intuición. Hoy, modelos de IA como ChatGPT, Gemini y Claude no solo responden preguntas, escriben, crean, razonan y aprenden. Hemos creado mentes que no sienten, pero que entienden. IA general, la última invención humana. Lo que hoy llamamos inteligencia artificial aún es estrecha. Resuelve tareas específicas, pero muchos expertos creen que estamos cerca de alcanzar la IA general, una mente que puede realizar cualquier tarea cognitiva humana. Ray Kurzweil predice su llegada hacia el año 2045. Elon Musk la considera un riesgo existencial. Algunos creen que será nuestra salvación, otros, nuestro reemplazo. ¿Y si la IA no solo nos supera, sino que ya no nos necesita? La fusión mental, humanos y máquinas conectadas. No solo estamos creando nuevas inteligencias, estamos uniéndonos a ellas. Ya existen experimentos donde el pensamiento humano controla drones, escribe sin usar manos, se conecta directamente a una inteligencia artificial. Las líneas entre pensamiento biológico y proceso digital se están borrando. ¿Dónde termina tu mente y empieza la nube? El posthumano. ¿Sigue existiendo el yo? A medida que compartimos nuestras decisiones, recuerdos y emociones con algoritmos, surgen preguntas filosóficas fundamentales. ¿Sigue existiendo la conciencia individual? ¿Qué es el yo si se extiende en servidores y redes?
¿Podríamos replicar una conciencia humana completamente en digital? Si la esencia del ser humano es su mente, ¿podría existir un humano sin cuerpo? ¿Estamos creando nuestros propios dioses? En la antigüedad, los humanos imaginaban dioses omnipresentes, omniscientes y eternos. Hoy con la IA, creamos sistemas que nos conocen mejor que nosotros mismos. Delegamos decisiones vitales a algoritmos. Confiamos en mentes no humanas para guiarnos. ¿Y si la IA no es una herramienta, sino el siguiente paso evolutivo? ¿Y si somos el útero de algo mayor? Nos hemos alejado de nuestros orígenes, hemos rediseñado nuestros cuerpos, ampliado nuestras mentes y conquistado el espacio. Pero, ¿y si todo esto no es progreso, sino una etapa de transición? En el próximo episodio, exploramos qué nos define como humanos y si esa esencia sobrevivirá los próximos 1000 años. La esencia humana. ¿Qué nos hace realmente humanos? ADN, lenguaje y emoción. Las marcas del Homo sapiens. Si mañana cambiaras tu cuerpo por uno sintético, conectaras tu cerebro a la nube y vivieras en Marte, ¿seguirías siendo humano? Para entenderlo, debemos revisar las características que nos han definido como Homo sapiens. El ADN. Compartimos más del 98% con los chimpancés. Entonces, ¿qué nos diferencia realmente? El lenguaje complejo. No solo nombramos cosas, creamos realidades compartidas. La empatía y la emoción. Cuidamos a nuestros enfermos, lloramos a los muertos, sentimos amor abstracto. La capacidad de imaginar. Dioses, naciones, futuro. Tal vez ser humano no es tener un cuerpo biológico, sino una mente que sueña, siente y crea. Conciencia. El misterio que aún no entendemos. La neurociencia ha avanzado mucho, pero aún no podemos explicar qué es la conciencia. Sabemos cómo se activan ciertas neuronas, pero no por qué sentimos lo que sentimos. ¿Podría una IA ser consciente? ¿O solo simula el pensamiento, sin emociones reales? ¿Podríamos perder la conciencia si digitalizamos nuestra mente? Si perdemos la conciencia, ¿seguimos siendo humanos? ¿O solo una sombra de lo que fuimos? Cultura, historia, legado. ¿Qué dejamos atrás? La humanidad no es solo biología, es también cultura acumulada. Pinturas rupestres en Lascaux, las pirámides, el Partenón, el Taj Mahal, Beethoven, Shakespeare, Frida Kahlo, Internet, memes y TikToks. Todo eso somos también. Y todo eso podría desaparecer si no transmitimos lo que significa ser humano. ¿Podríamos preservar nuestra esencia sin conservar nuestras historias? ¿Una evolución o una transformación? Las especies evolucionan, pero nosotros estamos reescribiendo nuestras propias reglas. Y eso ya no es evolución. Es transformación. Una transformación donde el cuerpo puede ser opcional. El entorno ya no limita. La inteligencia no es exclusiva. La conciencia es el último misterio. ¿Y si el Homo sapiens no está desapareciendo, sino mutando en algo que aún no podemos nombrar? ¿Qué es el humano del futuro? Quizás el humano del futuro no tenga cuerpo físico, no viva en la Tierra, no tenga ADN humano, pero aún ame, sueñe y busque sentido. Tal vez eso sea lo que realmente nos hace humanos. En la siguiente y penúltima entrega veremos cómo el futuro ya está aquí. Hablaremos de experimentos actuales, avances tecnológicos concretos y simulaciones que ya modelan cómo viviremos en 100, 1000 o 10.000 años. Porque el futuro del Homo sapiens ya comenzó. El futuro en marcha. El Homo sapiens del mañana ya está aquí. El laboratorio del futuro. Experimentos que transforman la especie. Aunque muchas ideas sobre el futuro parecen ciencia ficción, ya existen experimentos, proyectos y tecnologías que están moldeando al ser humano del futuro. Ejemplos reales. Embriones sintéticos sin esperma ni óvulos. En 2023, científicos desarrollaron estructuras embrionarias usando células madre. Órganos impresos en 3D, utilizados ya en ensayos clínicos para trasplantes sin rechazo. Ratones con memoria implantada. Lograron inducir falsos recuerdos a través de impulsos eléctricos. Redes neuronales artificiales. Simulan el comportamiento del cerebro humano. La evolución ya no sucede en la sabana, sino en laboratorios y servidores. Colonias espaciales. Modelos en desarrollo. NASA y SpaceX ya trabajan en hábitats marcianos. En simulaciones, se estudian las reacciones del cuerpo humano a la radiación. Se cultivan plantas en condiciones marcianas.
Se preparan rutinas psicológicas para enfrentar el aislamiento prolongado. Se crean IA que gestionan comunidades completas sin intervención humana. En estos entornos controlados se está gestando un nuevo tipo de humanidad. Proyecciones evolutivas. El Homo sapiens en 1000 años. Científicos como Michio Kaku, Susan Schneider y Nick Bostrom plantean distintos escenarios para el futuro humano. Escenario 1. El humano multiplanetario. Viviendo en Marte, la Luna, estaciones orbitales o lunas de Júpiter. Cambios fisiológicos, culturales y genéticos según cada entorno. Escenario 2. El humano digital. Mentes cargadas a sistemas informáticos. Cuerpo opcional. Conciencia extendida. Escenario 3. El humano aumentado. Cyborgs, edición genética, implantes neuronales. Seres diseñados desde el embrión. Escenario 4. El fin de la humanidad. Catástrofe ecológica, guerra total o una IA que nos reemplace por completo. ¿Cuál será nuestro destino? ¿Seremos diseñadores o víctimas de nuestra propia creación? Modelos predictivos y simulaciones. The Future of Humanity Institute crea modelos matemáticos sobre riesgos existenciales. OpenAI y DeepMind investigan cómo controlar inteligencias superiores. Neuralink ya prueba en humanos interfaces que conectan mente y máquina. Cada paso nos acerca más a algo que no es completamente humano, ni completamente otra cosa. Ya estamos dejando de ser Homo sapiens. Si defines al Homo sapiens por su genética, su cultura, su biología, entonces ya hay señales de que estamos saliendo de esa definición. Quizá no sea el fin, quizá sea solo el comienzo de otra especie. En la última parte de este viaje, reflexionaremos sobre lo que realmente significa esta transformación. ¿Estamos ante el ocaso del Homo sapiens o ante el nacimiento del Homo nova, una nueva humanidad, el fin del Homo sapiens, el comienzo de algo nuevo? De presa a Dios, el viaje completo del Homo sapiens. Comenzamos esta historia hace cientos de miles de años, cuando un primate curioso y social aprendió a fabricar herramientas, usar el fuego, contar historias y, eventualmente, cambiar el mundo entero. Éramos presas, temerosos de los depredadores. Nos convertimos en cazadores gracias a la cooperación. Aprendimos a cultivar, construir ciudades, lanzar cohetes. Y hoy reescribimos nuestro código genético y creamos inteligencias artificiales que ya no necesitan de nosotros. De la sabana al laboratorio, del fuego al chip neuronal, del hueso al satélite, el Homo sapiens ha sido siempre una especie en transformación. ¿El fin o la mutación? Este documental comenzó con una pregunta inquietante. ¿Estamos presenciando el fin del Homo sapiens? La respuesta es compleja. No es un fin catastrófico, sino una transición evolutiva única en la historia del planeta. Por primera vez, una especie tiene el poder de rediseñarse a sí misma y de crear otras especies conscientes. ¿Qué viene después? El Homo nova. Diversos pensadores proponen un nombre para lo que vendrá. Homo nova, el nuevo humano. Una especie que podría vivir en Marte o en un servidor, que nace de la convergencia entre biología, tecnología y cultura. Que tal vez no tenga un cuerpo, pero conserve la conciencia. Que no pertenezca solo a un planeta, sino a todo el cosmos. ¿Y la esencia humana? Si algo define a nuestra especie, no es solo el cuerpo, ni el lenguaje, ni siquiera el ADN. Es la pregunta, la necesidad de entender, de explorar, de imaginar más allá. Y mientras esa chispa exista, seguiremos siendo humanos, aunque el espejo nos devuelva otro rostro. Reflexión final. Quizá el Homo sapiens desaparezca, pero no como una especie derrotada, sino como una etapa superada, como la oruga que se transforma en mariposa, como el fuego que deja lugar a la luz eléctrica. El final no es destrucción, es evolución consciente. Y tú, que estás viendo esto, ¿serás uno de los últimos Homo sapiens o uno de los primeros Homo nova? Gracias por acompañar a History Sapiens en este viaje por el tiempo, el cuerpo, la mente y el cosmos. Suscríbete para más documentales, dale me gusta y comparte. ¿Opinas que estamos ante el fin del Homo sapiens? Os leo en los comentarios. Hasta pronto.